Gracias, señores, por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. También agradecemos al ingeniero Martín Concepción. Él fue presidente del CODIA en el momento que pasó un incidente justo en el lugar de la tragedia en la 27 de febrero, al cruzar la calle de este canal. Ingeniero, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Ingeniero, como decía Germán hace un momento, uno no quisiera que esas previsiones se concreten. Pero cuando usted supo la noticia de que había caído el revestimiento de la avenida Máximo Gómez este fin de semana, ¿qué fue lo que usted pensó de inmediato? Sentí mucho dolor y mucha impotencia, porque hace 23 años hicimos un trabajo muy completo, una comisión que integró el colegio a raíz del colapso de las placas del mismo muro, pero del lado este, en la parte norte, el paramento norte. Y es lo que sentí, dolor e impotencia, porque la desgracia que ocurrió, donde perdieron la vida 9 seres humanos, vidas valiosas, de haberse actuado, de haberse tomado en consideración, de habérsele prestado atención al estudio y recomendaciones que hizo la comisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en el año 1999, pudieron evitarse. Usted tiene a mano un informe que quisiéramos mostrar. El ingeniero nos ha compartido el informe que fue el que originó las noticias que estamos mirando del Listín Diario, del Siglo, que ya no existe, y de varios periódicos dominicanos. Refiéranos, por favor, ¿qué decía ese informe? La comisión que en ese momento integramos en el colegio, compuesta por expertos, entre los cuales estaba el ingeniero Ciris de León, el ingeniero Alexander Holstinson, estaba el ingeniero Luis Carpio Montage, que es una celebridad de la mecánica de suelo de este país, entre otros. Antonio Coco Quesada, que ustedes conocen, sí, claro, muy bien, experto en meteorología. Lo que procuró fue abarcar todo el ámbito de la ingeniería, en este caso, que atañe a lo que nos concierne. Se levantó un informe, se hicieron estudios, se levantó un informe. Hubiésemos querido contar en ese momento, esta comisión hubiese querido contar con informaciones que le solicitamos al entonces secretario de Obras Públicas y que no nos llegó nunca, Diandino Peña. Ah, sí. Nunca nos llegaron esas informaciones, y esta comisión que tuvo a bien el colegio, ejerciendo su rol de asesor del Estado y guardián del interés público, quiso hacer como posiblemente nunca antes había realizado ante una situación de esta naturaleza. Nosotros recordamos que en ese entonces el secretario, al día siguiente del evento, invitó a una serie de entidades, entre las cuales estaba la Cámara de la Construcción, la Asociación de Constructores, invitó al CODIA, pero el CODIA gentilmente declinó porque quiso hacer su informe como corresponde y la ley le establece que debe hacerlo. Entonces este fue el informe que preparó. Si pudiera leer básicamente de cómo está estructurado el informe. Sí, el informe dice sobre la falla estructural del paramento norte, de la rampa en el paso a desnivel de la intersección del viaducto de la 27 de febrero con avenida Máximo Gómez. Esto fue el evento que ocurrió el 12 de noviembre. Del año... Del año 1999, entonces, hace exactamente 23 años. ¿Qué dice el informe? El informe dice, ¿puedo leer? Sí, claro, puede leer. Bueno, el 12 de noviembre de 1999, parte del paramento norte de la rampa paso a desnivel del viaducto de la 27 con intersección con Máximo Gómez, después que registraran lluvias importantes sobre la ciudad de Santo Domingo. Este hecho obligó al cierre de la vía norte, con el consiguiente trastorno en la circulación vehicular, despertando interés de la ciudadanía, de la opinión pública y de los profesionales de la ingeniería. El CODIA, en su interés de orientar a la ciudadanía y de cumplir con el mandato de la Ley 6160, a través del cual fue creado para servir como guardián del interés público y asesor del Estado, decidió conformar una comisión de expertos que se encargará de elaborar un informe, lo que en función de los conocimientos técnicos y científicos fueron las causas de la falla estructural. Vamos a los hallazgos. Bien, aquí hay hallazgos importantes. Por ejemplo, en ese momento la comisión determinó que el factor principal
del colapso de la placa del paramento norte fue la presión hidrostática. ¿Eso qué significa? La presión, una presión de agua sobre la placa que servía de paramento en este caso, lo cual se debió fundamentalmente, conforme dice los expertos de la comisión, agravado por la interrupción de los drenajes que existían antes de hacer la referida obra, que eran tuberías de 36 pulgadas en dirección oeste y de 48 en dirección norte-sur. O sea, por la ¿existían 27. drenajes? Existían drenajes, una de 36 y otra de 38, tubería bastante grande. ¿Y se cortan para construir eso? Sí, se cortaron durante las excavaciones y se fueron sustituidas, de acuerdo al hallazgo que hizo la comisión, se sustituyeron por pozos filtrantes. Aparentemente no en suficiente cantidad, y no tomaron en consideración, a esto debemos aclarar incluso, que nosotros lo que solicitamos al ministerio en ese momento, los estudios que tuvieran y que no nos hicieron llegar, que muy probablemente ninguna de estas obras contó con estudios. Recuerden el caso de Uchi Lora, que estuvo pidiendo planos mucho tiempo del metro. Quiero decir algo ahora que el ingeniero menciona esto, y quiero decir que en el día de ayer me han comunicado que los planos de los pasos a desnivel de la 27 de febrero no existen en los archivos del Ministerio de Obras Públicas. Esto pasa con las obras de grado a grado, donde existe la improvisación, y esta fue una obra de grado a grado, y la improvisación trae esas ¿Y consecuencias. ustedes solicitaron en ese entonces? Por si no escrito recibieron? formalmente. Incluso al no entregarse nuestros informes, enviamos una comunicación, una segunda comunicación, solicitando un encuentro, una mesa técnica en el colegio, poniéndole fecha incluso, muy cortésmente, con todos los contratistas, los diseñadores, los supervisores involucrados. No tuvimos respuesta. Usted está mencionando los hallazgos. ¿Qué otros hallazgos tenían? Sí. Dice, bueno, el drenaje, el tema del drenaje. La presión hidrostática agravada por el corte de esas alcantarillas de drenaje pluvial, corte de ese drenaje y adopción de pozos filtrantes para drenar insuficiente. Otra cosa, inexplicablemente la comisión encontró que a estos paramentos no se le hicieron soluciones de drenaje transversal que debieron tener. Porque ¿Qué significa eso? Colocarle tuberías espaciadas a determinada distancia en la misma placa para que cuando hubiese correntías pudieran salir por el mismo paramento. Incluso en la junta determinó la comisión, descubrió que en la junta de placas no fueron selladas, que debieron dejar sido abiertas para que también el agua pudiera escapar por ahí, en caso como el que en ese momento ocurrió. Ingeniero. Y estaban selladas con concreto, pero lo peor aún es que detrás de las placas se había vaciado concreto, cuando lo ideal, conforme la comisión, es que debió colocarse grava suelta, para que sirviera para también ayudar, viabilizar el tema del drenaje. Ingeniero, en parte del informe, ustedes se refieren al hecho de que hay una estructura que tienen bajo estudio y que está colocada verticalmente con los nervios hacia la roca, sin anclaje integrado con la fundación, sin anclaje superior, alegadamente utilizada como revestimiento del talud cortado en roca caliza, a pesar de habérsele colocado en su parte superior un muro de contención vehicular tipo New Jersey. Esa palabra tipo New Jersey se repite a lo largo del informe. ¿Cómo usted le explicaría a la gente en términos simples este párrafo que yo acabo de leer? Bueno, los muros New Jersey son lo que ustedes ven en las autopistas, dividiendo en el centro, dividiendo ambos sentidos de dirección vehicular, ¿verdad? Sí. Se le llama tipo New Jersey. Lo que pusieron ahora para que uno no cruce. Exactamente, esos son muros tipo New Jersey. Se supone que debieron tener una función de arriostramiento, de viga de amarre, como dice la comisión, de arriostramiento sobre la placa, o sea, servirle de arriba de confinamiento y arriostramiento, lo cual no fue así. Tanto que aquí la comisión señala que si un camión pesado chocaba a uno de esos muros, iba a caer del lado del paso de nivel y podía hacer daño a cualquier vehículo también. Lo mismo, es increíble cómo hay un párrafo que dice exactamente eso. Yo quisiera mostrarle al ingeniero algo. Mire, ingeniero, esquema del muro, hay una fotografía, se llama así, esquema del muro. Yo estaba mirando que ayer tumbaron las losas. Cuando las losas caen, son como
como si fuera una losa grande, como si fuera... Una losa de piso grande. Son más paramentos estéticos. Exacto, que era un estructurales revestimiento. porque no fueron ancladas a la roca, Eso es como cierto. posteriormente hicieron. Como cuando uno empañeta algo. Sí, como posteriormente hicieron, que el CODIA no pidió eso, pidió que fueran removidas y se dejara y se cubriera el talud de las rocas con geotextiles o se dejara al natural. En el informe de ingeniero ustedes dicen que la solución dada en ese entonces no fue suficiente y dicen que la solución que se le dio fue tratar de llevar los muros a su posición original y que se colocaron pernos de anclaje sin los debidos estudios geofísicos y geológicos. Solamente en ese lugar, porque donde Solo en colapsó ese ayer, que causó No lo la pusieron. desgracia, no lo colocaron. Es decir, la Entonces, experiencia lo del otro lado no se pasó no al se otro. traspasó Wow. al lado no colapsado en ese momento. Lo que es Wow. increíble, si ustedes ven este párrafo en la tercera página de nuestro informe, iniciando el informe, voy a leer, es evidente que si no hay una reformulación del drenaje pluvial, que había que hacerla, y si no se colocan los drenajes adecuados, las paredes podrían ceder con todo y pernos, si la roca resultaba no ser de calidad, lo cual nunca supimos porque no existían estudios geológicos. Pero fíjate lo que dice aquí. Wow. O provocar que áreas no ancladas cedan. Lo que Como pasó. la que vimos. Lo que representa una traslación del problema más que una solución al caso. El problema lo trasladan a otro que fue Te estamos diciendo que 9 muertos después, lamentable. óiganme esto, 9 muertos después, ahí murieron 4 ciudadanos puertorriqueños y debo decir que eran 5 porque Una de ellas embarazada. estaba embarazada, murió Dominicana, recién murieron casada, no tenía 2 meses. una 31 joven, años, una joven, arquitecta sí, graduada arquitecta. en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, su padre, una pareja de novios, una ciudadana haitiana cuyo marido salió porque fue solo en el lado de ella. Estamos diciendo que todo esto se anunció. Yo debo decir que hablando ayer sobre cuáles son las medidas que se van a adoptar, están quitando todo el revestimiento, pero he conversado con 2 ex empleados de lo que era entonces la oficina que trabajó esto, que me dijeron lo siguiente, y es que en ese momento algunos empleados, algunos ingenieros, dieron voz de alerta y no fueron escuchados. Esos empleados, esos ingenieros, no quieren salir públicamente porque temen que haya algún tipo de investigación. Pero quiero preguntarle a usted si en ese momento ustedes encontraron oídos fértiles entre algunos de los ingenieros que estuvieran participando en las obras de construcción de los pasos a desnivel. Bueno, como le dije, el entonces secretario de Obras Públicas no respondió a nuestros requerimientos. Nunca nadie contestó. Nunca nadie. Entonces solicitamos, hicimos las gestiones para que en Palacio Nacional nos recibiera el entonces presidente Leonel Fernández y se nos dio un día una cita. Esto fue antes de presentar el informe a la opinión pública. ¿Y qué pasó? Porque era lo elegante, Sí. era lo cortés, presentarlo antes de hacerlo público. O sea, dárselo al presidente o al ministro antes de hacerlo público. Se lo llevamos al presidente, nos dieron una cita, un día a las 8 de la noche, el presidente no nos recibió. ¿No le recibió? No, nos recibió Danilo Pérez, creo, asistente de él en ese momento, un señor muy cortés, tomó el informe, agradeció y no supimos más ¿Y nada. se quedó eso ahí? Esperamos de manera prudente, nosotros dimos la rueda de prensa el día 3 de diciembre, creo que esperamos alrededor de una semana, y al el gobierno no hacerse eco, el ministro no llama, el secretario no llamarnos, decirnos nada, decidimos hacerlo público porque el CODIA se debe al interés público. Y una vez se hace público, Y el Estado somos todos. Una vez se hace público, ¿el presidente en ese entonces tuvo alguna respuesta? Absolutamente nunca sentimos que hubo ninguna reacción. De todas la maneras, han presidencia, pasado ninguna. varios Ni gobiernos. del secretario. Bueno, luego tuvimos algunos problemas con el secretario. ¿Por qué tuvieron Justamente, problemas? Pero del bueno, informe. por unas denuncias de sobrevaluación del viaducto, a lo cual también llamamos la atención como colegio y bueno, terminamos en justicia por ese ¿A caso. usted lo sometieron entonces? Sí, claro, De Andino Peña. de Andino Peña. ¿Y qué pasó con ese proceso? Bueno, ese proceso cuando tomó el curso correspondiente, en ese momento la Procuraduría no hizo su trabajo, bueno, y cuando el gobierno cambió, ganó luego el presidente Hipólito Mejía, el entonces presidente Hipólito Mejía, creo ellos retiraron el caso. Esto ocurrió y estamos mirando los orígenes, que da mucho dolor y es una gran tragedia pensar que se pudo evitar, pero han pasado varios gobiernos desde entonces. ¿Qué pasó después? O sea,
esto pudo ser solucionado en cualquier etapa. Sí, desde luego. ¿Cuánto ha pasado? 23 años. A mi juicio, un juicio muy personal, todos los gobiernos, desde el 1996 hasta la fecha, tienen su cuota de responsabilidad en esto, todos sin excepción, ¿eh? Quiero ser muy claro, todos sin excepción, desde el 96 a la fecha, porque todos los secretarios de Obras Públicas, desde el 96 a la fecha, incluyendo al actual, y comenzando con Diandino, tuvieron conocimiento y tienen este informe, tuvieron en sus manos ese informe, porque ese informe se entregó en presidencia. ¿Ese informe no podría alegar a ignorancia las actuales autoridades, por ejemplo? No deberían, porque esto figura, tiene que estar en los archivos de Obras Públicas como está también en algún lugar, algún gaveta del Palacio Nacional. No es cualquier informe. Es un informe muy, muy importante. Incluso nosotros concluimos el informe señalando algo que yo personalmente reitero en este momento, reiteraría, la comisión indicó que el evento debió llamar la atención al gobierno de ese entonces para que hiciera una evaluación de todas las obras del viaducto. Lo que yo le llamo ahora debería hacerse un estudio de vulnerabilidad de todo. A eso iba, ingeniero. Un estudio de vulnerabilidad de todas esas obras para de manera prever cualquier otra situación en cualquier otro punto del viaducto. Ustedes mencionan aquí que se evalúe todo, incluyendo los pavimentos, estructuras de techo, de los pasos a desnivel, los paramentos, cimentaciones, impacto ambiental, circulación vehicular, drenaje general y estructural, iluminación, estudios meteorológicos, etcétera. Esto cuando asume un gobierno y asume una nueva administración en obras públicas, por ejemplo, ¿es algo que deban de hacer los ministros o las autoridades de turno, hacer ese tipo de evaluaciones? ¿Cómo funciona esto para que tengamos un mejor...? Por el hecho de la continuidad de Estado, deberían los ministros darle seguimiento a lo que heredan, ¿no? A lo que encuentran en su despacho cuando toman posesión. Y este no era cualquier caso. Es un caso que, mire a dónde llegamos. Lamentablemente, muy lamentable, muy doloroso, una tragedia que pudo evitarse. Si hubiese habido el suficiente compromiso y responsabilidad. Supongo que usted ha hablado con algunos de los miembros de la comisión de entonces sobre lo que ha ocurrido ahora. No. Hay dos de ellos que han muerto. Sí. Y ha sido todo muy rápido desde que me llamaste, ¿no? Hubo una respuesta a su informe. Su informe fue dado el día 5. Los periódicos de la época lo recogen como el 4 o 5. Creo que fue el 3 de la rueda de prensa, creo que fue el 3. La rueda de prensa fue el 3 de diciembre. 3 de diciembre. Sí, hay un informe del gobierno que decía, el túnel, no hay vicios, pero hubo improvisación. Ese informe, el jueves 25 de noviembre del 99, dice lo siguiente: la Comisión de Ingenieros, tengo eso por favor, que lo publicó el periódico Hoy, la página 7 del periódico Hoy de esa fecha, dice, los trabajó un periodista en Ejército todavía, Odalis Mejía, dice, la Comisión de Ingenieros designada por la Secretaría de Obras Públicas, es decir, la Secretaría de Obras Públicas designó una comisión de ellos, ¿cierto? El secretario designó una comisión integrada por instituciones. En ese momento estaba la Cámara Dominicana de la Construcción, que presidía, creo que el ingeniero Guín Moya, creo que la Coprovi, no estoy seguro. Oiga esto. Entre otras entidades, además de técnicos oficiales. Y según el informe de ellos, según recordamos, todo estaba bien. Sí, reconocían algunas eventualidades, algunas situaciones anómalas, pero no de gran envergadura. Y yo te digo algo, los vicios son hijos de la improvisación. Mire lo que dice, ingeniero. La Comisión de Ingenieros designada por la Secretaría de Obras Públicas, tienen ahí, por favor, esa comunicación, la mandé ahora, esa nota, para estudiar las averías sufridas en el revestimiento de la rampa de acceso al túnel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, ratificó que la omisión del sistema de drenaje fue la causa principal del problema y descartó que haya vicios de construcción. Señaló que lo ocurrido no reviste gravedad y que las obras fueron diseñadas, construidas y supervisadas por técnicos competentes y ofrece las garantías generales de seguridad para los usuarios, eso dice, por lo que exhortan a la ciudadanía a utilizar de manera habitual estas obras.
Diego de Moya, Cristian Malute, de la Cámara Dominicana de Construcción, Tirso Álvarez Efrés, Samuel Álvarez Fermín, de Coindisa, Pedro Delgado Malagón y Carlos Garrido de Morisi, de Inersa, presentaron sus conclusiones en rueda de prensa junto al secretario de Obras Públicas, Diandino Peña. Sin embargo, en la evaluación no participó el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a pesar de que había anunciado que trabajaría en conjunto. Al respecto, Peña informó que desconocen la razón por la que ellos no se integraron, ya que se les convocó de igual forma en la comisión. Díganos sobre eso. Ustedes no se integraron a esta comisión estatal. Dice, el resultado de la comisión evaluadora afirma que el corregimiento se originó por el efecto general de las lluvias y que debido a la acción de un torrente subterráneo derivado del colector pluvial que drena las aguas de los barrios Miraflores al norte de la intersección. Descarta que la obra tenga vicios de construcción y dice que los daños sufridos son focalizados y de carácter fortuito. Debe mencionarse, sin embargo, que en la erección del parapeto se omitió la construcción de orificios de drenaje en su parte inferior, lo que sin ninguna duda habría contribuido a disipar la acción de las aguas. Correcto. Y piden corregir el problema, la colocación en su posición original de los tabiques prefabricados, situar los pernos para anclar los tabiques en el macizo rocoso, luego determinar la capacidad de los anclajes a través de pruebas de carga. Además, el reemplazo de la pieza continua de hormigón armado que conecta los tabiques con la zapata y la perforación de orificios en la parte inferior de los tabiques con el objetivo de drenar el agua y de infiltración y las corrientes subterráneas. Ellos hacían una sugerencia que al parecer fueron acatadas para esa parte. Sin embargo, al lado, cruzando la calle, que es justo donde se ha producido la tragedia, no se hizo nada. En el mismo muro, a continuación de la continuación cruzar del la parte techada. ¿Por qué razón en ese momento ustedes se abstienen de participar en esta comisión? Bueno, es cierto que él nos convocó, nos invitó. Nosotros, en este caso yo a la cabeza, como presidente de la Junta Directiva Nacional del colegio, entendió que nosotros teníamos los suficientes técnicos competentes y calificados, científicos todos, para integrar una comisión y hacer un estudio de nivel. Si ustedes comparan las conclusiones de ellos o el informe de ellos con el nuestro, se darán cuenta que el nuestro fue muy completo, lo cual tuvimos que hacer en tiempo récord al no tener el auxilio de los estudios que le solicitamos. La no existencia, el no haber hecho estudios hidrológicos y geológicos y haber dado la mala solución que dieron al drenaje, que fue lo que provocó el hecho y se ha replicado 23 años después, evidencia que hubo improvisación. Eso realmente es, en cierta forma, prevaricación, ¿comprendes? Entonces, nosotros actuamos conforme a la ley, y la ley establece, la 6160, el colegio es guardián del interés público, asesor del Estado, tenemos plena libertad de hacer nuestras indagatorias, nuestras experticias y dar al Estado, dar al pueblo dominicano lo que nosotros encontremos en el estudio que hagamos, sin ánimo de querer dañar a nadie, sino buscando la verdad. Y mientras más alejados estemos de la parte de lo que es lo político, mucho mejor. O sea, ¿usted prefiere alejarse de la parte política y hablar técnicamente? Ese fue mi criterio en ese momento. Yo no soy ya presidente, el presidente es por un año, pero sigo pensando igual, porque sigo pensando acorde a lo que establece la ley en ese sentido. Eso no gustó. No era una norma, pero yo lamento que no gustara. ¿Y usted lo feriaron? No nos feriaron, nosotros no fuimos, que fue distinto. Pues nos invitaron, pero no fuimos. Nosotros hicimos nuestro propio trabajo, ¿comprende? Y ahí está, 23 años después, lamento decir, como tú decías al principio, caramba, se lo dijimos, pudieron evitarse. Por eso insisto que todos tienen su cuota de responsabilidad, todos, del 96 a la actualidad. Y exhorto a que el actual ministro ordene estudios de vulnerabilidad en todas las obras, en todas las infraestructuras de este tipo. Y quiero decir una información. No solo en la capital, sino a nivel nacional. A propósito de recuérdense incluso, que hace un año y medio, 2 años, colapsó un puente en la autopista Duarte en La Vega, que estos días lo inauguraron. Así el año pasado. Puente que nos construyó este gobierno. Ella tenía muchos años, creo que fue cuando la ampliación del gobierno de Jorge Blanco. Eso fue antes del 96, pero que se determinó que fue una falla por un tema en el cabezal. Entonces, a todos hay que hacerle ese estudio de vulnerabilidad. Quiero decirle, a propósito de que usted menciona este caso, luego de ocurrida esta tragedia, en el día de ayer tuve la oportunidad de conversar con alguien que me suministró los siguientes datos. El gobierno dominicano integró una comisión técnica para hacer una evaluación de todas las obras de infraestructuras, puentes, los túneles, todo esto.
y comenzaron por los más viejos. Por eso se hizo el estudio del puente de Pontón en La Vega. Y usted ve que ese CAE ya estaba intervenido en el momento de la caída. Entonces, esta zona era de lo más joven, de lo más nuevo, le iba a tocar mucho después. Tengo entendido que se ha decidido que esa comisión, no sé por quiénes está integrado, le estoy preguntando y estamos haciendo varias solicitudes por la ley de libre acceso, incluida la de los planos, a ver si nos dan los planos de los túneles. Esa comisión va a venir a estudiar todos los pasos a desnivel, los puentes peatonales y los túneles construidos en el Gran Santo Domingo. Es lo que inicialmente me han confiado cuando hice esta pregunta. Yo me imagino que el gobierno tendrá que decirlo en algún momento. ¿Usted sabe si todo lo demás están en la misma condición que estaba a ese punto? Eso lo dirá un estudio de vulnerabilidad. ¿Ustedes estudiaron solo esta parte? Sí, en ese momento sí. Con los pequeños escasos recursos que teníamos y la gran disponibilidad de los comisionados, de los científicos comisionados, pudimos hacer esto en tiempo récord, pero no teníamos recursos para poder hacerlo en todas esas obras de infraestructura. Alcodia por lo general se afuerea mucho, como dicen al algo popular, los gobiernos lo afuerean mucho, lo dejan de lado olvidando el rol que debe jugar en la ley. Y es una pena, porque el CODIA puede hacer grandes aportes para prever situaciones. ¿Y qué se supone que debería de hacer el CODIA? Usted ahora menciona el rol que el CODIA debe de jugar ante la ley. ¿Qué se supone que debería de ser la función del CODIA? Te voy a decir algo. Después que yo salí de la dirección, los gobiernos se empeñaron mucho en controlar el CODIA. Bueno, y yo me gustaría ver un papel más activo de un CODIA institucional, del lado de la ciudadanía y no del lado del gobierno de turno. ¿Usted siente diciendo la verdad, como en el momento nuestro se hizo? Antes de usted entrar, nosotros pusimos al presidente del CODIA actual, él dice que bueno, él sí que eso fue por la naturaleza, pero básicamente. Que no se puede prever el tema de la naturaleza, las aguas, y no se podía, cómo uno va a saber y mirar hacia atrás a los constructores, no parece tener mucho sentido. Realmente la ciencia moderna, y usted es un ingeniero, ¿puede prever este tipo de situaciones? Desde luego, sí, con estudios, pero no se hicieron estudios. Nosotros lo pedimos, ahí está la carta. No sé si... Sí, aquí está la carta. Ministro de Obras Públicas, con el objeto de reunir suficientes elementos de carácter técnico importantes para el proceso en relación con los estudios sobre el origen de la patología en el asunto de referencia, que es la falla, y el resto de las obras civiles del conjunto de la avenida 27 de febrero, tenemos bien solicitarle nuestra condición de asesor del Estado. Artículo 6, ley 6160, muy cortésmente nos permite analizar los siguientes documentos: estudio geotécnico, diámetro y profundidad de sondeo, registro litológico de los sondeos, ensayo de laboratorio, estudio hidrológico, levantamiento topográfico, estudio de impacto ambiental, monitoreo de niveles de monóxido de carbono, que sobre el particular quiero decir algo que pasa en los techos de esos viaductos, de esos pasos de nivel, monitoreo de los niveles de dióxido de carbono, monitoreo de los niveles de dióxido de azufre, memoria de diseño y planos ejecutivos, plano de los servicios existentes anterior a las excavaciones, y tecnología y manuales del fabricante de extracción de gas. Ingeniero, le tengo una propuesta. Vamos a seguir conversando en otro momento con usted, porque evidentemente a usted refiere unos estudios que nos gustaría conocer sobre esa situación. Vamos a tomar esas solicitudes y vamos a renovarla. Indira Suero, aquí en el programa, ayer hablábamos de pedir los planos a todo el vivo que pueda suministrarla, incluyendo una empresa privada que me dijeron los tiene. Vamos a hacer esa solicitud. Y después vamos a conversar con usted sobre algunos de los aspectos que usted menciona ahí, porque eso es necesario. Le agradecemos mucho, de verdad, de que usted haya aceptado esta conversación, porque usted es una memoria viviente de lo que pasó ahí. Usted hizo esa advertencia, en ese momento dirigía el CODIA, y conocimos de ese estudio por la prensa de la época. Así que es un privilegio para este programa haber contado con su voz esta mañana. Privilegio que me habría no gustado tener. Evidentemente. Ante la circunstancia. Ojalá nunca hubiese pasado. Pero bueno, ahora hay que investigar. Y que tenga respuesta también, porque desde ese entonces no hay nada. Debo decir que he conversado con dos personas que laboraron en la construcción de los túneles de la 27 de febrero y me han dicho que las demás vías tienen el mismo procedimiento. No quieren hablar en público
no han aceptado esa conversación. Soy responsable en decir simplemente que 2 personas que trabajaron en esa construcción me han dado esta información. Yo no sé si es así, no me consta. Vamos a pedir los estudios, pero ahí está hecha la alerta. Tengo entendido que esto se va a someter a estudios, que es lo que procede. Gracias, ingeniero. Indira, tenemos unas imágenes de fuera del canal, porque esto ha ocurrido justo en el frente. Tenemos imágenes en la 27 de febrero. ¿Me pueden decir? Ah, bueno, cuando regresemos la vamos a tener, sí, porque la teníamos hace un momentito. Hay algunas imágenes que nos han llegado de la gente a través de nuestra flota que pusimos. El 829-3... Villa González, ahí vemos a Villa González. 829-3, ponga el número de teléfono en pantalla, señor director. 345-1453, esto es Villa González, ahora nos está mandando estas imágenes, gracias a la gente de Villa González. Hay imágenes de todos los pueblos que están llegando aquí. Le estamos pidiendo a la gente, no nos manden las imágenes virales, manden la suya. ¿Esta miren otra, ¿de dónde? A ver si me dicen de dónde. Villamella. Cachimán de Villamella, miren ustedes, mucha gente en agua, sigan las otras, vamos a ver, sigan mandando sus imágenes. Esta otra. En la Jacobo. En la Jacobo más Lutaí. Miren ese carro completamente, en los Guaricanos, completamente inundado. ¿Y esta? Esa es la de Villa González, la que pusimos al principio. Vamos a la pausa, tenemos muchas imágenes y tenemos aquí, cuando regresemos, al ministro de la Presidencia, Joel Santos. Él está ya en nuestros estudios, vamos a conversar también sobre las acciones del gobierno frente a esta gran tragedia.